Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Este programa está disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Castbox y YouTube. Quisiera iniciar este episodio invitándote a que me sigas en cualquier plataforma que uses para escucharme y califiques el podcast con las estrellas que están en mi perfil. Si deseas apoyar aún más este proyecto, la mejor forma de hacerlo es que lo compartas en tus redes y que te suscribas a mi canal de YouTube y actives las notificaciones. Estuve posteando un creepypasta cada miércoles de octubre. Agradezco mucho a las personas que ya me están siguiendo y que me contactan para decirme cuánto les gusta mi trabajo. Sin más preámbulo, vamos con el tema de hoy. ¿Crees en las brujas? A lo largo de la historia, muchos fenómenos que nuestros antepasados consideraban magia, poder divino o fuerza sobrenatural, hoy son cosas normales y con una explicación científica establecida. Esto, sin embargo, no debería arruinar nuestro sentido del asombro. A veces, buscar la lógica en todo no es tan divertido como dejarse llevar por la ilusión. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, viviendo en una estructura social, que sintamos la necesidad de creer en algo, aferrarnos a la idea de que lo ordinario no lo es todo, que hay fuerzas invisibles que actúan sobre nosotros para bien y para mal. Intelectuales afirman que el propósito de la religión es este precisamente, proveer de una esperanza que, aunque vacía, le da sentido a la vida de millones de personas y al estar condicionadas se vuelve una manera de control de masas muy efectiva. Pero no estamos aquí para discutir religiones ni para establecer verdades, sino más bien para hablar de un tema tan fascinante como inquietante y extenso: las brujas. La magia, la hechicería, los embrujos y las prácticas ocultas han estado presentes desde siempre. Cada civilización, cada reino y cada imperio cuenta con una arraigada tradición en la que las brujas y los magos forman una parte esencial. Podrá o no sonarte interesante o convincente, pero lo cierto es que hasta la llegada del cristianismo, la brujería no había sufrido el nivel de estigma que tanto le ha oprimido por siglos. Con la expansión del cristianismo, muchas religiones antiguas y sus dioses perdieron prestigio y presencia. En culturas como la griega o la china, los dioses poseían personalidades y características más humanas. Eran incluso influenciables y corrompibles, y en la mayoría de los casos representaban el poder, el amor y el respeto por la naturaleza y sus elementos. Según el libro de Historia del Satanismo y la Brujería de Jules Michelet, la victoria del cristianismo puso fin a los dioses del viento, del bosque, de los ríos y los manantiales, cambiándolos por una religión que únicamente busca el fin del mundo, la ira destructora de un dios celoso y el día de un apocalipsis en el que se espera castigar a los pecadores haciéndoles arder en las llamas del infierno. Un buen ejemplo de esto podría ser el de Pan, el dios griego de los pastores. Con los años, la Iglesia Católica se apropiaría de su apariencia, es decir, la de un fauno, y se la asignaría al diablo. Esa es la imagen que ahora todos conocemos de este ser, humanoide, patas de cabra, cuernos y cola. Pan no era un ser puro ni virtuoso. Vivía en los bosques y praderas, le gustaba tomar siestas bajo la sombra de los árboles, embriagarse y tocar música con su flauta. Pero sobre todo, le gustaba perseguir a las ninfas del bosque para saciar su feroz apetito sexual. Pan es la prueba de que en la antigüedad se tenía una filosofía teológica más apegada al placer y a disfrutar de la vida de una manera poco recatada y atrevida. De la misma forma, cientos de deidades que una vez fueron adoradas se convirtieron en enemigos del hombre y de Dios ante la Iglesia, desterrando al olvido creencias y tradiciones antiguas que una vez fueron la identidad de un pueblo. Sin embargo, aquellos dioses que no pudieron sacar de las mentes y las almas de las personas, se les comenzó a catalogar como demonios, seres que según la doctrina sirven como una especie de ejército o diputados para Dios y tienen la misión de hacernos pecar. En el Sínodo de Verona de 1184 quedó establecido que toda aquella persona que osara predicar la doctrina de la Iglesia sin el permiso de la sede apostólica o el obispo del lugar sería considerado como hereje y juzgado como tal. Leyes como esta dieron paso a organismos como la Inquisición, institución eclesiástica dedicada a la captura y ejecución de herejes. Según el libro de Jules Michelet, para la Inquisición, el acusado tenía la responsabilidad de destruir las sospechas de su herejía,
En caso de ser incapaz de hacerlo, era excomulgado y se le daba 1 año para hacer méritos de volver a la iglesia. De lo contrario, se le consideraría un hereje fuera de toda sospecha y se le juzgaría. También, por ley celestial, la Inquisición tenía el deber de no dejar con vida a ningún hereje o bruja, ya que el castigo divino por esto era aún mayor que el que les esperaba a los acusados en el infierno. La definición y concepto que hoy conocemos de bruja nace alrededor del año 1400, y el término era usado también para referirse a mujeres que se negaban a ser una madre servil y sumisa, así como una esposa siempre al servicio de su esposo. Cuando el marido fracasaba en controlar a su mujer, la Inquisición intervenía. Esto se justificaba con un pasaje del libro del Génesis, cuando Eva fue expulsada del Edén y entre las múltiples penas a las que fue condenada, se le dijo: «Buscarás con ardor a tu esposo, y él te dominará». Muchas personas consideran la persecución de las brujas como uno de los atentados más violentos del patriarcado. Basta una pequeña investigación para darse cuenta de que muchas de las prácticas religiosas y sociales nacieron y se sostienen con el mero propósito de dominar a la mujer y la prevalencia del poder masculino. En el año de 1486 se publicó un libro que compendiaba toda la información existente sobre las brujas, cómo reconocerlas, cómo defenderse de ellas y de qué forma habían de ser tratadas. Escrito por 2 monjes dominicos alemanes, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, el nombre de este libro es Malleus Maleficarum, del latín el martillo de las brujas. Las brujas tienen pactos expresos con demonios y se entregan a placeres carnales innombrables con ellos. Estos demonios pueden ser invocados por medio de ciertas piedras, maderas, animales, cantos o instrumentos musicales. Es imposible que un demonio le haga creer a las personas que una mujer es una bruja, ya que el ángel de la guardia siempre impedirá que se lleve a un inocente ante los tribunales. Las brujas son incapaces de derramar lágrimas, porque el llanto es gracia propia de los penitentes. Las brujas son casi siempre mujeres pobres, ya que los demonios ofenden aún más a Dios al comprar a las mujeres de más bajo precio. Las brujas son responsables de tragedias como hambrunas, sequías y enfermedades. Las brujas son generalmente mujeres, ya que al haber sido creadas de la costilla de Adán, son inferiores a los hombres y por lo tanto más débiles ante la tentación. Estas son algunas de las absurdas ideas que contiene el Malleus Maleficarum. A pesar de que los tribunales eclesiásticos nunca reconocieron oficialmente este documento como guía fidedigna y confiable para la captura de las brujas, se sabe que sí fue utilizado de esta forma en algunos pueblos. Toda esta ideología sobre brujas, demonios y herejes llegó a América, donde desde antes de la llegada de los europeos ya existía una vasta cultura sobre la magia. Los aztecas compartían naturaleza emocional y de carácter con sus dioses, a quienes ofrendaban y adoraban con el propósito de obtener prosperidad. En los mitos nahuas, la magia era una virtud propia de los dioses creadores. Estos dioses eran Tlatlauquetezcaltlipoca, Yayauquitezcaltlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Yayauqui era el dios hechicero más temido, pues tenía el poder de la omnipresencia y la habilidad de transformarse en animales como un jaguar, un coyote, un zorrillo o un lobo. En la época prehispánica se creía que aquellos practicantes de la magia nacían destinados a hacerlo, con base a días en el calendario y el movimiento de los astros. Con la llegada y conquista de los europeos se suscitaron innumerables choques culturales, apropiaciones, fusiones y combinaciones que nos siguen hasta nuestros días, y una de estas fue la combinación de la cultura de la brujería en Europa con la que existía entonces en el recién descubierto continente. Un ejemplo de esto es la santería, que tiene sus orígenes en la tribu africana llamada Yoruba. Estos creían en el dios Olorua y le consideraban la fuente del Ashe, palabra con la que se refieren a la energía espiritual de la que se compone el universo. Entre 1820 y 1840, traficantes portugueses, holandeses y franceses comerciaron con esclavos africanos en lo que hoy es Cuba, Brasil, Trinidad, Haití y Puerto Rico. Los Yoruba fueron los más capturados en las invasiones de los europeos en África, por esto es que su influencia es la más extendida sobre Sudamérica. Sin embargo, muchos inocentes de otras partes de África como el Congo, Angola y Guinea también fueron secuestrados y vendidos como esclavos por los europeos.
De ahí la presencia del vudú en Haití, o el palo mayombe, originario del Congo, en Brasil, y el macumba, proveniente de Nigeria. En México se ha vivido un proceso de construcción colectiva que ha fusionado todas estas creencias junto con el catolicismo de los españoles y las tradiciones prehispánicas, dando origen a un sinfín de prácticas y rituales que hoy en día están más vivos que nunca. El tema de la brujería en México es todo menos ambiguo. La variedad de trabajos de las personas que se dedican a esta práctica van desde curar una gripe hasta garantizar riquezas enormes o controlar la vida de alguien. Según un ensayo publicado por Eduardo Sever, la magia se define como el conjunto de acciones cuya finalidad es influir en el mundo que nos rodea. La magia puede actuar por imitación, por el concepto de que lo semejante atrae lo semejante, como esparcir gotas de agua por el suelo esperando que llueva, o por contacto, como dañar la foto de alguien esperando que esto le provoque un mal a la persona en cuestión. También la magia se puede dividir en magia negra, también llamada goetia, que tiene como finalidad la destrucción a través de la muerte y la enfermedad, o la magia blanca, que está al servicio de las personas y tiene como objetivo general la sanación. Hoy en día, ser practicante de brujería ya no representa el mismo peligro que hace varios siglos, aunque en muchas partes sigue siendo un tema tabú y la posición de la Iglesia Católica aún es muy fluctuante, puesto que muchas personas dedicadas a estos trabajos también son fieles cristianos. Todo este proceso histórico evolutivo de la brujería ha diluido bastante el término bruja, que en la vida real dista mucho del que todos conocimos de niños, una mujer de nariz larga y sombrero puntiagudo montada en una escoba. La gran mayoría de personas que se dedican al esoterismo y las artes ocultas no se denominan a sí mismos brujas o brujos, sino que adoptan un término que coincida con su expertise. La santería tuvo un notorio auge a finales de los años 50 tras la Revolución Cubana. Es una religión sincretista que fusiona la devoción a los orichos, que son los dioses del panteón yoruba, con los santos de la religión católica. Debido a las migraciones, la santería comenzó a popularizarse en México y hoy en día cuenta con cientos de miles de devotos en el país. En lugares como Yucatán, Guerrero y Michoacán, la santería es una de las religiones más populares. A través de rituales y sacrificios, las personas que acuden a los santeros pueden aliviar sus males, invocar compañías que les brinden protección, salud, éxito en los negocios e incluso terminar con la vida de alguien. Un ritual muy interesante de la santería es el oráculo de Coco. Muy parecido a ciertos juegos de creepypastas de preguntas de sí y no. En este caso, el ritual es llevado a cabo por el santero o babalawo, y dependiendo de las respuestas obtenidas, el babalawo asignará otras tareas o recetará algún remedio. Consiste en la caída de 4 pedazos de coco. Dependiendo si la parte blanca cae hacia arriba o hacia abajo, la respuesta será interpretada. 4 blancos hacia arriba es alafia y se interpreta como un rotundo sí. 3 blancos y un negro hacia arriba es itagua. Esto representa una situación polémica y se repite la tirada. 2 blancos y 2 negros hacia arriba es eleife. Representa equilibrio y es una respuesta positiva. 3 negros y un blanco hacia arriba es okana, que se interpreta como un rotundo no. Y 4 negros hacia arriba es oyekun. Esto significa que algún muerto está buscando algo. Personas de todas las nacionalidades, rubros y etnias acuden a la santería en lugares específicos de México, como Catemaco. ¿Alguna vez has escuchado la expresión «se lo chupó la bruja»? Esta conocida frase viene de una de las leyendas más populares del folclore mexicano y que coincide con la percepción más arraigada y conocida de las brujas en nuestro país. Un tlahuelpuchi es un ser de la mitología náhuatl. Su nombre significa sahumador luminoso y es una leyenda muy propia de Tlaxcala y sus alrededores. Según el investigador Hugo Nutini, los tlahuelpuchis fueron la respuesta colectiva a la necesidad de explicar la muerte de Cuna. También podían ser hombre o mujer, y a pesar de que no estaban relacionados con la brujería, teoriza que la expansión de las religiones judeocristianas terminaron por reducir a estos personajes a brujas mujeres. También conocidas como las mujeres vampiro, las tlahuelpuchis son seres a quienes los dioses les concedieron poderes de nahual,
permitiéndoles así transformarse en animales. También se dice que pueden optar por convertirse en Tlahuelpuchi mediante un pacto con el demonio, o también que es una condición impuesta por una maldición. Estos seres se alimentan de sangre y prefieren principalmente la de los recién nacidos. Las Tlahuelpuchi viven lejos de los poblados, muy adentro de bosques y montañas. Salen a cazar entre la medianoche y las 4 de la mañana, y para hacerlo adoptan diferentes formas con la finalidad de pasar desapercibidas. Para dicha transformación, deben hacer un ritual en el que caminan por el fuego de la chimenea de su casa. Posteriormente, se sientan mirando en dirección hacia el hogar de su víctima de esa noche, la cual eligen con mucha antelación, rondando por las cercanías y acechando por las ventanas. Luego retiran sus piernas y brazos, dejándolos al lado de la chimenea encendida. Acto seguido, se transforman en bolas luminosas y se transportan hacia el poblado. Emiten este brillo debido a sus poderes, por lo que es muy común escuchar a testigos decir que las vieron, convertidas en bolas de fuego, volando por el cielo nocturno. Para entrar en la casa de sus víctimas, las Tlahuelpuchi pueden transformarse en vapor o neblina, de modo que pueden pasar por debajo de la puerta y entre las ventanas. Sigilosamente buscan la cuna del bebé para extraer su sangre y así saciar su sed. Es por eso que se recomienda encarecidamente bautizar a los recién nacidos de inmediato, ya que esto les sirve como protección. También, para cuidar a los niños del ataque de estas brujas, se colocan tijeras con las puntas abiertas o cajas de agujas debajo de las cunas, ya que según la creencia, las Tlahuelpuchi odian el metal. En el año de 1900, en Parral, Chihuahua, una pequeña niña fue abandonada por sus padres y acogida por un afrodescendiente quien le enseñaría a hacer sanaciones a través de las estrellas. Su nombre, Bárbara Guerrero. El mundo la conocería posteriormente como Pachita. En su juventud, luchó en la revolución en el bando de Francisco Villa. Posteriormente, en una situación de extrema pobreza, Bárbara fue vendedora de billetes de lotería y cabaretera. Gracias a las habilidades sanadoras que desarrolló en su infancia, Bárbara se convirtió en la que muchos consideran ha sido la chamana más poderosa de México. Pachita, como sería conocida en adelante, era visitada constantemente por todo tipo de personas en su consultorio, el cual se encontraba en lo que hoy es la famosa Casa de las Brujas en la colonia Roma de Ciudad de México. Realizaba curaciones de todo tipo de males mediante operaciones. Podía extirpar desde verrugas hasta tumores cerebrales utilizando solamente sus manos y un desgastado cuchillo. Para lograr esto, se dice que Pachita contactaba con el espíritu de Cuauhtémoc, último emperador mexica, a quien ella se refería como hermanito. Era entonces poseída por dicho espíritu y éste le guiaba durante todo el proceso de operación. Mucha gente fue testigo de estas hazañas, entre ellos personalidades como Jacobo Greenberg y Alejandro Jodorowsky, quien fue su pupilo. Pachita recostaba al paciente en el centro de una sala donde había más personas. Realizaba entonces una incisión con el antes mencionado cuchillo, sin anestesia. Luego, por ejemplo, si el problema del paciente se encontraba en su estómago, Pachita introducía sus manos por la herida y extirpaba lo que muchos testigos describieron como una especie de materia negra y babeante. Para cerrar la incisión, Pachita colocaba sus manos sobre esta y al retirarlas no quedaba rastro alguno. Mucha gente cree genuinamente en los poderes de Pachita. Cosas como el hecho de que no cobraba a sus pacientes más que su voluntad y que tuvo una vida alejada de posesiones materiales y vanidad le dan veracidad a sus actos. Yo padecía, aparte del olor a sangre y de la horrorosa visión de la víscera granate, el dolor más grande que había sentido en mi vida. Chillé sin pudor, dio el último tirón, me mostró un pedazo de materia que parecía moverse como un sapo, lo hizo envolver en papel negro, me colocó el hígado en su sitio, me pasó las manos por el vientre cerrando la herida y al momento el dolor desapareció. Si fue prestidigitación, la ilusión era perfecta, declaró Alejandro Jodorowsky en su libro La danza de la realidad, donde relata su experiencia como paciente de Pachita. El escepticismo o la devoción no altera el hecho de que existen innumerables situaciones en la vida que no tienen explicación. Este Halloween no te dejes llevar por los estigmas y prejuicios que existen alrededor de la fecha.
Aprovecho para enviar mi cariño a mis conocidos que se consideran brujas y brujos. Celebremos la libertad, la conexión que podemos desarrollar con este universo y sobre todo, la riqueza que la diversidad nos da. Feliz Halloween. Te agradezco haber llegado hasta aquí. Espero que este episodio te haya gustado y que me sigas acompañando en los que vienen. Te recuerdo que puedes seguirme en mis perfiles de Instagram y TikTok, donde me encuentras como Viernes de Terror Oficial. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.